Bueno, pues si os parece podemos ir iniciando el webinar, comentando un poco la dinámica y mientras, pues si alguien llega 5 minutos tarde se puede ir uniendo. Bueno, muchas gracias a todos por venir, gracias por apuntaros y por interesaros por el tema que vamos a comentar esta tarde. Yo soy Jacinto Arias, soy el coordinador académico de Bit School, la escuela especializada en inteligencia artificial, inteligencia del dato, inteligencia de negocio, como comentaremos ahora más adelante, y me acompañan Emilio Sánchez, CEO y fundador de IDEA, y Clara Osuna, ingeniera de investigación y desarrollo en el área de transformación digital, también IDEA Ingeniería. El motivo de este webinar es transmitiros el poder y el potencial de la transformación digital mediante las tecnologías disruptivas que están cambiando el mercado y las empresas en las últimas décadas y presentaros unos casos de éxito y también el sílabus y la propuesta de formación que hemos diseñado entre Invit School e IDEA para este año en forma de máster de innovación y transformación digital en Industria 4.0. Entonces, si os parece, vamos a iniciar el webinar en el que Emilio nos comentará el caso de éxito de la empresa IDEA, de su empresa y de su equipo, aplicando la transformación digital y para la innovación. Luego Clara nos comentará un poco algunos ejemplos concretos de proyectos y finalmente presentaremos el camino formativo del máster. Cuando quieras, Emilio, el webinar es tuyo. Muy bien, buenas tardes, Jacinto, de nada. Oye, pues primero daros las gracias al Envid por esta colaboración que creo que es muy interesante porque creo que es un máster al final en el que se une por un caso de éxito de una empresa que pone a conocimiento de todos los alumnos que ha estado aplicando durante todo su desarrollo a nivel de innovación. Y bueno, y vosotros al final, una escuela de mucho prestigio que al final yo creo que hace la unión perfecta para que este máster tenga un éxito. Al final sabemos que cuando se da formación, pues a veces se pide un poco que esos casos de éxito, ese acercamiento al mundo real y yo creo que IDEA, pues bueno, pone su know-how y su conocimiento para que esto sea así. Yo creo que sí que quiero dar, 5 o 10 minutos de pincelada para que entendáis cómo la innovación a IDEA ha cambiado, ¿no? Es decir, ha hecho esa evolución, porque yo creo que ese claim que tenemos, que decimos que a fecha de hoy somos mucho más que una ingeniería, lo define todo, porque al final somos una empresa de consultoría, ingeniería, outsourcing y transformación digital, esa evolución. Y bueno, quiero empezar con un pequeño vídeo, un vídeo muy cortito, y luego explicar un poco la historia de IDEA, cómo nace y cómo ha ido evolucionando. Y yo creo que datos concretos de números pueden ser muy, bueno, de alguna forma muy nutriente para los espectadores para que puedan ver cómo la innovación y la digitalización hace un cambio de ADN de una empresa.
Bueno, como habéis visto, yo creo que el vídeo bastante refleja un poco cómo un concepto de ingeniería clásica ha ido evolucionando durante todos estos años con, bueno, con la incorporación de todas estas tecnologías de las habilitadores digitales de la industria 4.0. Es decir, cuando nosotros en 2012 empezamos a explorar, trabajar con tecnologías, como habéis visto en el vídeo, realidad aumentada, realidad virtual, es decir, todo lo que habéis visto son casos reales de proyectos que hemos ido implantando dentro de la industria. Vemos ejemplos de la parte de impresión aditiva. También tenemos, como has podido ver, pues dentro de todo el proceso hay un concepto que ahora Clara explicará con mucho más detalle, que es el concepto de gemelo digital, que yo creo que al final es la visión que tenemos que tener de futuro, porque al final, cuando hablamos de digitalización, yo siempre me gusta hablar de los conceptos que son claros. Es decir, por un lado, que en este caso yo creo que el Envid tiene una experiencia enorme, que son los datos, que evidentemente al final, a fecha de hoy, yo creo que hay un concepto muy claro donde el dato es un valor muy importante. Se habla del petróleo, yo creo que el hidrógeno, ¿vale? Es decir, del siglo XXI. Y al final yo creo que hay que explotarlo y hay que conectarlo, es decir, que el otro concepto que yo trabajo, que es la conectividad, ¿vale? Al final son dos conceptos y al final, como habéis visto en el ejemplo, todos los habitadores digitales, es decir, conceptos de drones, son herramientas que nos tienen que servir a esa evolución a nivel de empresa. Bueno, como podéis ver, la empresa nace a finales de 2008, es decir, una empresa muy joven, una empresa que empezamos pues, bueno, a trabajar en proyectos de ingeniería, pero que queremos diferenciarnos. Hay que hacer algo que sea diferente y empezamos a focalizarnos por los sectores del sector industrial, oil and gas, minería, energía, y sobre todo ahora en la parte de edificación y urbanismo. Es un poco el origen de la empresa, es decir, donde tenemos ese concepto, y una empresa que sí que me gustaría que tuvierais claro que empezó pues, con lo que estáis viendo, es decir, una persona. En 2008, quien trabajaba en IDEA era una persona, y ahora en la siguiente diapositiva veréis qué crecimiento ha tenido IDEA. Pues bueno, a fecha de hoy, 12 años después, y para mí ha sido muy importante el concepto de la digitalización. La empresa muchas veces hay elementos puntuales, es decir, o puntos concretos donde hay una evolución, un proyecto grande, y yo creo que aquí lo más importante ha sido ese carácter digital que tiene IDEA. Es decir, en el ADN de la empresa todo es digital, que todas las personas que componen la empresa, y eso ha hecho que a fecha de hoy pues, se llama un grupo de empresas. En IDEA está formado por el siguiente grupo, IDEA Ingeniería, que es la que nace originalmente, una empresa de impresión aditiva que se llama Manufacturing, una empresa de drones, que es Drónica, y la última incorporación, que es Iconsa. Podéis ver que como grupo superamos las 180 personas, pero bueno, seguimos creciendo. IDEA a fecha de hoy, con los últimos proyectos que se han incorporado, somos 220 personas. ¿Cómo puede ser que una empresa haya crecido a ese nivel en 12 años con un emprendedor, que al final he sido yo que formé la empresa y sigue siendo igual, y todo por ese carácter digital, ese carácter innovador, y nuestro origen de innovación en 2008 pues fue el BIM. Y nosotros empezamos a trabajar con nuestros proyectos, con esa visión de futuro de metodología BIM, que 12 años después yo me pensaba que iba a ser una metodología que iba a estar mucho más implantada, y esto yo creo que es bueno para que todo el mundo que quiera apuntarse a máster se dé cuenta de que esto es evolución de futuro, es decir, y a fecha de hoy es una oportunidad de negocio, es decir, todavía el BIM es una oportunidad de negocio, y lo que nos dimos cuenta en toda esta metodología del modelo digital con los datos asociados es que cuando arrancamos una fase de diseño tenemos datos, es decir, desde el origen tenemos datos, desde la fase de diseño tenemos datos, y eso nos da un potencial de control de futuro que veréis más adelante en el género digital. Entonces, eso es un poco el ADN que hemos tenido dentro de IDEA. Y un poquito la evolución. Da un poco de vértigo ver esas curvas, pero bueno, es un poco cómo ha ido evolucionando la empresa. Si nos fijamos en la curva de facturación, en el 2017, pues la empresa facturaba 3,5 millones. 2020 hemos terminado superando los 8 millones, y en 2021 superaremos o llegaremos cerca de los 10 millones de euros de facturación. Estamos hablando de casi multiplicar por 2,5 o 3 la facturación en estos años. ¿Cuál es la clave de toda esta evolución? Pues evidentemente ser disruptivo, es decir, intentar salir de la zona de confort, buscar algo que sea diferente, y yo creo que la digitalización es el elemento principal. Y esto resume un poco los 12 años de la empresa. Es decir, no tener miedo a salir a nivel internacional, las tecnologías nos permiten cada vez ser mucho más digitales,
Al final, yo creo que es muy importante, cuando hablamos de transformación digital, cada vez está mucho más arraigado el concepto de transformación de las personas dentro de la era digital, y yo creo que eso es fundamental. Por eso, la evolución del crecimiento y la integración de la digitalización dentro de las empresas va a ir a un ritmo, es decir, no va a ser vertiginoso, va a ir despacio, ¿vale? Como está pasando ahora, porque hay un cambio de generación con una transformación donde las empresas tienen que pensar en digital. La formación es el primer paso. Es decir, no podemos pensar en digital si el equipo que forma tu empresa no está formado en ese carácter digital. Y yo creo que esta diapositiva refleja un poco cómo una empresa que tiene un carácter y un pensamiento diferente, pues bueno, pues puede ponerse en una posición pionera. Y así lo reflejan los premios. Esta diapositiva simplemente es una fotografía de cómo hemos recibido pues, a la pyme más innovadora en el Colegio de Ingenieros de Madrid, donde recogimos un premio al nivel de Indra, que estaba como premio a la pyme, en este caso no como pyme, sino a la empresa multinacional más innovadora, y al paso de los años nos han ido reconociendo pues ese concepto de una empresa de ingeniería con un cambio radical a una empresa digital. Vamos, el ejemplo claro de Industria 4.0. Y yo un poco os tengo que decir, si luego al final una ruego y pregunta, todo lo que queréis saber de idea, soy, vamos, el libro abierto para que necesitáis. Yo creo que os dejo a Clara que os explique realmente lo importante que es un caso de éxito real de un cliente en el que estamos trabajando y es el gemelo digital que lo va a explicar fenomenalmente bien. Estupendo. Pues nada, muchas gracias, Emilio. Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar presente aquí. Mi nombre, como ya me han presentado, pues es Clara Osuna, trabajo en el Departamento de Transformación Digital de Idea Ingeniería y bueno, como habéis podido ver, pues ya Emilio ha puesto de manifiesto quién es IDEA y sobre todo en qué cree IDEA, ¿no? Y en este sentido, pues tenemos claro que apostamos por la innovación y que ha sido uno de los motivos que nos ha permitido tener una trayectoria creciente y sobre todo tener una inquietud de estar pensando qué es lo que va a pasar para estar siempre ahí, ¿no? Y que no nos pille la ola, sino el hecho de poder surfearla. Este segundo bloque en lo que vamos a poner el foco, como comentaba Emilio y como adelantaba Jacinto, es en un caso concreto de ver cómo los nuevos habilitadores digitales pues, son capaces y nos permiten poder alcanzar proyectos que sean mucho más ambiciosos y que además sean mucho más eficientes. Sí que antes y de manera muy breve queríamos definir pues, bueno, un par de términos que surgen normalmente cuando hablamos de toda esta nueva era digital en la que ya nos hemos adentrado y sobre todo por tener claro cuáles son las diferencias entre los términos y aterrizar un poco estos conceptos que muchas veces no se saben bien de qué van, ¿no? Entonces, en este sentido, uno de los términos que surgen de manera habitual es transformación digital, que además se suele confundir mucho con el término de digitalización. Y es importante matizar que son términos distintos y saber bien a qué se refiere cada uno. Mientras que la digitalización a lo que se refiere es pues, simplemente a pasar información desde un formato físico a un formato digital, cuando hablamos de transformación digital va mucho más allá y el alcance es mucho más profundo. La transformación digital no solo va de aplicar esas nuevas tecnologías, sino sobre todo de un cambio de pensamiento. Y este cambio de pensamiento, si lo ponemos en una organización, pues efectivamente afecta al nivel más profundo, como es la visión, como es la cultura, la estrategia y al final a un rediseño integral de todos los procesos. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos es tener un nuevo modelo que nos permita ser más eficientes. No tenemos que perder de vista que ese es el objetivo final. Y para ser más eficientes hacemos uso de estas nuevas tecnologías que nos lo ponen en bandeja. Y no solo eso, sino además tener las herramientas necesarias que nos permitan hacer frente al cambio, puesto que debemos dar por sentado que de manera cada vez más acelerada y con unos cambios más disruptivos vamos a tener una serie de cambios en nuestro día a día en los que tenemos que tener las técnicas y la capacidad de hacer frente. Ese, como digo, era uno de los términos y luego otro que ya ha salido de hecho en alguna ocasión y seguro que va a seguir apareciendo en el resto de la presentación, es el de Industria 4.0. En el caso de Industria 4.0, a lo que nos referimos es a una evolución que hay en el sector industrial que nos permite ser más eficientes de lo que ya éramos hasta ese momento. Esta en ningún caso es la primera evolución o revolución que hay en el sector, de hecho ha habido otras, en concreto 3. La primera de ellas, pues seguro que os suena a todos y es la que se inició con la máquina de vapor. Después, un siglo después, tuvimos cuando pudimos ser capaces de producir en masa y de esa manera tener un mayor alcance de producción.
y la última que hemos tenido es toda la que tiene que ver con la automatización, la informática y en general con la aparición de Internet. En este caso, y esta cuarta revolución a lo que hace referencia y los medios que tenemos para poder ser más eficientes, pues son aquellos que se basan en esos nuevos habilitadores digitales que comentábamos. Ahí es donde se engloban pues, esos dispositivos IoT, de Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, el blockchain y al final una cantidad de tecnología que, como digo, está a nuestro alcance para saber utilizarla y saber rediseñar los procesos. Esta es esa primera parte que comentaba de manera muy breve para aterrizar los conceptos que creemos principales y ahora sí vamos a hablar de un ejemplo concreto y de ver cómo estos habilitadores digitales pues, se pueden poner en aplicación. Como habéis visto en el vídeo de iniciación, pues bueno, desde IDEA trabajamos con las distintas vertientes que prácticamente cubren todos los habilitadores digitales de la industria 4.0. Trabajamos con impresión aditiva, con las realidades inmersivas. En este caso, el proyecto que hemos decidido pues, enseñaros es uno que va de un gemelo digital, que es el que nosotros hemos desarrollado. Llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto y de hecho seguimos actualmente mejorándolo por las grandes posibilidades escalables que sigue teniendo este proyecto y que además representa muy bien cómo distintos habilitadores digitales además se pueden integrar entre sí para de esa manera cubrir todo el ciclo de vida del proyecto. Y por eso es por el que hemos elegido este proyecto. Voy a poner al principio un vídeo que creo que va a servir muy bien de manera introductoria a lo que después vamos a ir viendo más detalladamente. Y bueno, simplemente comentaros que cuando hablamos de un gemelo digital, a lo que nos estamos refiriendo es a tener una réplica virtual, pues bien sea de un proceso, de un activo. En el caso que estamos viendo, pues evidentemente es de una planta industrial. Y por tanto lo que tenemos es esa digitalización de la planta. Una vez que tenemos esa digitalización, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que estábamos comentando, basarnos en ese dato, es decir, todos los equipos y todos los dispositivos nos van a generar datos de cómo está la planta funcionando en ese momento. Vamos a ser capaces, por tanto, de recopilar toda esa información, analizarla y de esa manera pues, poder entender cómo están funcionando esos equipos. Esa información es valiosísima porque una vez que nosotros podamos sacar las conclusiones que sean fiables de cómo están trabajando esos equipos, lo que nos van a poder permitir es saber cómo van a poder trabajar en otras circunstancias diferentes, incluso aunque estas circunstancias no hayan pasado. De esa manera lo que vamos a poder es simular y predecir distintos escenarios de simulación, de manera que lo que vamos a obtener al final es poder evitar de manera temprana todas las situaciones que no queremos que pasen en nuestra planta y todo lo contrario, potenciar aquellas que sabemos que son deseables. Esto, como digo, al final lo que he ido comentando con el vídeo, pues es la definición que existe del gemelo digital. Pero como os comentaba, yo voy a hablar del proyecto BIM Digital Twin. Y nosotros, más allá de aplicar todas las bondades del gemelo digital, también nos gusta tener presente que cuando hablamos, pues bien sea de un gemelo digital o de cualquier solución de los habilitadores digitales, pues no debemos quedarnos solo en hablar de un dispositivo electrónico o un software. Tenemos que tener claro que al final hay un usuario final que es el que va a estar en contacto con el software o con la herramienta que nosotros desarrollamos y que este usuario debe estar debe estar siempre en el centro. Para ello lo que hacemos es desarrollar procesos que se adapten a las necesidades de este usuario con el objetivo siempre final de que lo que vayamos a construir al final sea útil para la persona que va a estar en contacto con esa herramienta. Cuando hablamos de proceso, por tanto, pues hablamos de tener una metodología, de tener unas fases que estén claras, que estén establecidas y tener un camino fijo por el que tenemos que guiarnos, más allá de que este camino se vaya personalizando a las distintas necesidades. Esto al final, pues bueno, tenemos un funnel que recopila, como digo, los distintos procesos y queríamos que aquí estuviera presente para que lo podáis tener cuando consultéis el material de la presentación. Simplemente comentar que esta metodología nosotros lo que al final planteamos es muy sencillo. Primero debe haber una fase que sea de evaluación y de reflexión. Evaluación para saber si los sistemas que nosotros tenemos, si el sistema digital y los procesos que actualmente hay en una empresa, pues tienen la robustez y son digitalmente, como digo, robustos para poder, pues bueno, al final reforzar una solución de alto nivel, ¿no? Y entonces pues hay que ver si la empresa está preparada y en el caso de que no, modificar todo lo que sea necesario. Y también tener muy claro hacia dónde vamos. Por eso decía lo de reflexión, tener que saber
qué es lo que queremos alcanzar y cuáles son nuestras necesidades. Para eso, por supuesto, nosotros como técnicos damos apoyo. El cliente tiene que contarnos y nosotros, por supuesto, también tenemos que recomendar en base a la experiencia que tenemos. Y después, pues evidentemente, viene una serie de procesos que están muy relacionados con el dato, de crear un almacén común de datos que después pueda integrarse y que se puedan generar distintas correlaciones, y luego ya pasaríamos también, como digo, a tener una réplica visual en la que se nos permita volcar toda esa información. Nosotros para eso hacemos uso de la metodología BIM, que es por lo que comentaba Emilio, es uno de los factores que han estado presentes desde el principio de nuestra historia como idea y por tanto sabemos muy bien y conocemos las bondades que tiene aplicar los modelos BIM en la gestión de proyectos y la propia metodología. Por eso el BIM Digital Twin lo que lo hace diferente es que somos capaces de combinar pues, todo el potencial de la metodología BIM con todo el potencial de los gemelos digitales que normalmente son los que se sacan al mercado. Nosotros vamos un paso más allá, integramos estos dos conceptos y el resultado vamos a ir viéndolo de cómo se va construyendo. Como os comentaba, vamos a hablar de un caso real y, por tanto, todo esto se ha hecho y, además, los beneficios se siguen sintiendo, por así decirlo, en el caso que vamos a ver. Y, bueno, pues comentaros que esto es una planta de Oil and Gas, que es de un cliente con el que nosotros llevamos trabajando desde hace mucho tiempo. El cliente se llama Ilbok. Tiene una planta de lubricantes que está situada aquí en Cartagena, que es donde nosotros tenemos la sede principal. Y este camino, pues como comentaba, empezó hace tiempo, puesto que estos cambios al final son graduales y hay que ir de menos a más. Nosotros empezamos digitalizando la planta, es decir, construyendo esa réplica virtual que comentábamos hace un momento. Voy a mostrar un vídeo de cómo es el proceso de digitalización, ¿vale? Para que se pueda ver qué habilitadores digitales y qué tecnologías son las que se hallan. Para digitalizar el modelo BIM, o sea, que es lo que al final vamos a obtener, tenemos que partir de una nube de puntos, que es la representación propiamente digital del terreno. Para ello lo que hacemos es que hacemos uso de los láser escáner 3D, que vamos a poder tomar datos de toda la parte terrestre y luego va a haber una zona aérea a la que estos láseres no van a poder llegar. Para ello lo que hacemos es que combinamos los drones, la toma de datos aérea mediante drones que captan el terreno para la parte aérea y posteriormente lo unimos todo y generamos esa nube de puntos. Esta nube de puntos, como vemos, es un modelo tridimensional. Sin embargo, todavía no nos sirve para nuestro objetivo, puesto que no es inteligente. A lo que me refiero cuando digo que no es inteligente es que no tiene información respecto a los propios elementos que hay en el modelo. Y nosotros, para poder obtener todo el provecho del modelo, necesitamos que el modelo tenga información contenida y es por eso por lo que necesitamos pasar de la nube de puntos al modelo BIM. Para ello hacemos el proceso de modelado. Este proceso de modelado hay software que permiten hacerlo automáticamente y que de manera pues te pueden ahorrar bastante tiempo. Estos software, por ejemplo, funcionan cuando hay patrones geométricos que son similares y, por supuesto, en este tipo de plantas en los que hay pues muchísimas tuberías, en aquellos casos en los que están muy recomendados, puesto que se puede sacar mucho provecho. Pero luego, evidentemente, hay una parte de validación que debe ser manual y además de completar todos aquellos objetos que no ha sido posible detectarlo de manera automática. Ahí ya nos vamos a un software de modelado BIM que vamos a adaptar según el sector del que estemos hablando y según las necesidades y manualmente iremos modelando todo. El resultado será tener esta réplica virtual en el que no solo vamos a tener gráficamente los objetos, sino que cada uno de estos objetos, como comentaba, va a tener toda la información contenida. Y este será el punto de partida para ahora integrarlo con todo el potencial de los datos y poder ya aplicarlo a situaciones concretas. Voy a pasar. Una vez que tenemos ese modelo BIM, como decía, tenemos que tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos obtener. En este caso concreto, en este caso de aplicación, el cliente tenía 3 objetivos principales. Por un lado, la gestión del riesgo. Por otro, el control de la corrosión y finalmente en la monitorización de activos en planta. Esos eran los objetivos y a partir de ahí viene un trabajo de examinar
cuáles son los parámetros que están disponibles en esa planta que nos van a ayudar a gestionar de manera más eficiente los 3 objetivos que teníamos. Pues, por ejemplo, para la gestión del riesgo, pues vamos a poder ver, vamos a poder monitorizar toda la parte del control de fugas, por aquí de la calidad, vamos a poder generar una matriz de riesgo que nos permita saber el impacto que puedan tener las distintas fallas de los equipos. Por otro lado, para el control de la corrosión, pues evidentemente vamos a monitorizar aquellas zonas susceptibles en base a los parámetros que se hayan determinado para saber qué zonas tienen más posibilidad de fallar respecto a corrosión. Y luego tendremos otro de los objetivos, como decía, la parte de monitorización de activos, pues que eran aquellos activos que querían tener controlados pues por diversos motivos, ¿no? Como aquí tenemos el rendimiento de los compresores de aire comprimido o, por ejemplo, el rango de operación en las bombas. Hacer este ejercicio de saber perfectamente qué información es la que tenemos y cuál es la que tenemos que elegir es vital para luego poder tener éxito en los pasos posteriores. Una vez que tenemos claros los parámetros, después tenemos que llegar, tenemos que tener claro que el concepto de gemelo digital en el que nosotros creemos y en el que nosotros estamos desarrollando no va solo a monitorizar una serie de equipos, sino que va a integrar distintas fuentes de datos a distintas escalas para poder sacar correlaciones entre sí y que de esa manera no solo podamos pues controlar, por ejemplo, la parte de corrosión en base a la monitorización de unos parámetros, sino que además podamos correlacionar eso con otras partes de la parte, por ejemplo, del activo de mantenimiento o de operación y que de esa manera tengamos un sistema de gestión que sea integral y que además nos sirva para poner las piezas fundamentales para que sea escalable en un futuro y que siempre podamos ir integrando nuevas necesidades que vayan surgiendo. Esto, como digo, ha sido el proceso. Evidentemente aquí se cuenta más rápido de lo que ha sido en realidad, pero ahora lo que vamos a ver ya es cómo a efectos prácticos, en qué aplicaciones se ha utilizado y qué es lo que se ha hecho, ¿no? Aquí vamos a ver distintos ejemplos que voy a ir comentando. El primero de ellos, cómo se utilizó este gemelo digital, era para el control, un segundo que se me ha cortado, para el control de personal, ¿vale? El control de actividades que se iban a llevar a cabo en una parada de planta. Tenemos que tener claro que una planta industrial de estas características tiene unas dimensiones que son muy grandes y por tanto hay muchos grupos de trabajo que normalmente además son subcontratas que trabajan de manera conjunta y que en general existe poca coordinación entre estos grupos. Por tanto, se hace necesario tener un plan en el que esté delimitado qué grupo de trabajo va a estar haciendo qué actividad y verificar que todo sea compatible con lo que se vaya a hacer para que de esa manera no haya interferencia. Pues bueno, lo que utilizamos es esta infraestructura para cubrir esta necesidad. En este sentido lo que hacemos es que volcamos, esto es un project donde hay una planificación de tareas de Microsoft Project. Y lo que hacemos es volcar todos esos datos en nuestro modelo digital de la planta. De manera que lo que vamos a hacer es generar una esfera por cada una de las actividades en las que los distintos grupos de trabajo van a estar trabajando. En el modelo vamos a poder llevar a cabo distintas simulaciones y entre ellas lo que vamos a poder hacer es verificar que efectivamente el radio de acción que tienen estas esferas para poder llevar a cabo todas estas actividades con cierta seguridad y con total garantía de que se pueden llevar a cabo, pues las esferas no tienen interferencias. Y por tanto lo que vamos a poder concluir es que cada vez que hacemos esto y todo sale bien, van a poder estar trabajando los grupos de trabajo sin ningún tipo de problema. Vamos a tener aquí otro ejemplo, que en este caso es el que decía del control de la corrosión. El poder tener un sistema predictivo que nos pueda decir en qué zonas tienen mayor probabilidad de ataque por corrosión. Esto evidentemente va a ser en las tuberías y de esta manera lo que vamos a hacer es volcar todos los datos que vienen desde la normativa y que vienen de todos los históricos que tenemos controlados y de esa manera después categorizar en función de la vulnerabilidad de cada una de las líneas. ¿Esto qué nos va a servir? Porque si tuviéramos que hacer una inversión en la planta, vamos a ver de manera muy sencilla dónde deberíamos priorizar esa inversión.
Finalmente, vamos a tener aquí otro ejemplo que va a ser para la gestión del mantenimiento de todos los equipos. Esto nos va a permitir también volcar la información, los datos que vienen del propio mantenimiento del activo y de una simple, de manera muy visual, pues tener muy claro qué activos son los que necesitan una revisión de manera más próxima, a medio o largo plazo. Y de esa manera optimizar todos los procesos que se van a llevar a cabo, puesto que la perspectiva que vamos a tener de la planta siempre va a ser global. Aquí hemos visto una serie de aplicaciones, aquí vamos a ver otro ejemplo que además pone de manifiesto cómo se combina el potencial de toda la parte de datos con toda la parte de una representación que sea tridimensional y que nos permita entender mucho mejor de lo que hablamos. Lo que vemos aquí a la derecha son dashboard o visualizaciones de datos que vienen de distintos software. En este caso es del software de Power BI, que lo que nos permite es explotar fuentes de datos para que visualmente se puedan entender mejor. Power BI de por sí ya es un programa que es potente y que tiene muchas posibilidades. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Integramos todas las posibilidades que nos brinda pues, un programa como Power BI, pero insisto en que podría ser cualquier otro, con volcar toda esa información en el modelo y que de esta manera podamos entender lo que es la realidad, que es que al final cada línea de la que aquí estamos hablando pertenece a toda la planta y pertenece a una globalidad y a un sistema de estructura. Aquí estamos viendo los datos de fiabilidad, los datos del departamento de fiabilidad que se han estado haciendo de la monitorización del ataque por corrosión. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí a la derecha? Pues cómo afecta, dónde está afectando esos datos, en qué líneas concretas. Y de esa manera, cualquier persona lo que nos va a permitir es que no haya que ser un especialista con una formación específica de datos, sino que cualquier otros perfiles, como puede haber en una planta y que puedan estar en contacto con este tipo de herramientas, van a ser capaces de entender perfectamente si hay un error y si hay una alerta en algún sitio, a qué línea en la que hay que ir corriendo y en qué línea en la que de manera urgente pues hay que dar un servicio, ¿no? Y que de esa manera, como digo, hagamos una herramienta que sea útil para las personas que lo utilizan. Otro de los ejemplos que podemos ver aquí y cómo se puede utilizar este tipo de gemelos digitales, como hablábamos, era en la gestión del riesgo. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Asociar en función de una matriz pues un nivel de riesgo que va a tener cada uno de los equipos. Como podréis imaginar, este tipo de plantas de refinería pues tienen una peligrosidad pues que es considerable y es significativa y por tanto el nivel de control y de seguridad debe ser cuanto más elevado mejor. Aquí lo que tenemos es, como digo, se establece un índice de riesgo que va a ir en función de la probabilidad y del impacto que tenga la probabilidad de falla de uno de los equipos y vamos a poder estudiar, analizar y simular qué equipos se verían afectados si el equipo fallara. ¿Para qué tipo de aplicaciones nos puede servir esto? Pues bueno, si hay que hacer una distribución en planta o hay que de pronto redistribuir algunos de los equipos, vamos a poder hacer una redistribución que de por sí nos permita gestionar mucho mejor el riesgo de esa planta y que de esa manera tengamos un recinto que sea muchísimo más seguro. Como digo, el gemelo digital es un camino que empezó y que sigue, puesto que cuanto más trabajamos en él, más somos conscientes de las posibilidades que tiene. En este sentido, pues bueno, empezamos a trabajar en un entorno mucho más local, que es los ejemplos que he mostrado anteriormente, pero también somos conscientes de que hay una tendencia indiscutible que va hacia la nube y que va hacia un sistema cloud en el que todos los datos están en la nube y que permite pues, tener unos sistemas de gestión probablemente más avanzados. Ahí es donde estamos trabajando y entonces el gemelo digital en el que estamos desarrollando concibe una plataforma de gestión que viene a ser casi como un ERP, es decir, con lo que hablábamos al principio, una plataforma que sirva de gestión integrada y que combine todo el potencial de todos esos modelos BIM que están enriquecidos con los datos desde el inicio del ciclo de vida hasta el final, con datos a todos los niveles que nos vengan desde la organización. Aquí os vamos a poner otro ejemplo del software que ya tenemos disponible, que por ejemplo lo que se nos permite, pues bueno, tener inventariados todos los activos y que de manera muy sencilla pues podamos hacer búsqueda y localizar todos los activos que, como digo, están disponibles en nuestra planta.
No solo eso, sino que además cuando haya alguno nuevo, puesto que además este tipo de plantas están vivas y no debemos olvidarnos de eso, vamos a poder darlos de alta de manera muy ágil. Todo esto se puede automatizar, pero también se puede hacer a mano en caso de que lo necesitemos. Y de esa manera, simplemente indicando las etiquetas, vamos a poder dar de alta nuevos activos para que siempre tengamos el inventariado actualizado. Y después, ¿qué es lo que vamos a poder hacer también? Pues, por ejemplo, tener un gestor documental que nos permita vincular todo tipo de documentos, y cuando hablo de documentos pues podemos hablar de informes de seguimiento de mantenimiento, de manuales de uso y de cualquier otro documento en cualquier formato. Vamos a poder vincularlo expresamente al activo que pertenece. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Pues bueno, considerar esta plataforma como una plataforma integrada de documentación en la que simplemente al acudir ahí vamos a tener accesibles todos los datos disponibles. Como digo, hablamos tanto de tiempo, datos real, datos en informes PDF y todo siempre vinculado a los equipos concretos a los que se están siendo afectados. Para ir ya finalizando este bloque, pues simplemente comentar algunas de las ventajas que, como probablemente podréis imaginar, pues son muchas. Las ventajas de implementar una herramienta de este tipo, en este caso en una planta de este calibre, pues bueno, son integrales y tenemos pues que la gestión global de la planta pues que mejora significativamente, sobre todo porque conseguimos tener una perspectiva global que hasta entonces no se estaba teniendo, y por tanto toda la operación pues mejora de manera relevante. Como hemos visto, toda la parte del mantenimiento y de la fiabilidad tienen sus propias aplicaciones que nos permiten ser más eficientes, y también, y no olvidar la parte de seguridad y salud. Aquí, por ejemplo, hay una aplicación un beneficio que viene colateral, que muchas veces se pasa por alto y que nos permite tener un ahorro que al final se traduce en un retorno de la inversión muy significativo. Como comentaba, este tipo de plantas pues, son peligrosas y por tanto tienen unos seguros que tienen unos importes muy altos. ¿Qué es lo que se permite todo esto? Bueno, ¿qué es lo que se nos permite con esto? Se permite que cuando viene el seguro a evaluar la fiabilidad de nuestra planta, nosotros conseguimos demostrar que hay un sistema de control que es muy avanzado y que sobre todo es objetivo, es decir, no se basa en decisiones subjetivas del hombre o de la mujer que esté en ese momento en contacto con la plataforma, sino que se está basando puramente en en datos objetivos y además en datos que llegan desde distintas fuentes integrales. Esto, una vez que se demuestre, lo que hace el seguro es que te da una puntuación mejor de la seguridad de tu planta, y eso se traduce en un ahorro de un tanto por ciento que, como digo, hablamos de unos importes muy elevados y que por tanto te permite que una solución de esta manera pues que tenga un retorno de la inversión pues muy temprano. No solo, como digo, en la parte esta de seguros, que me gusta mencionarla porque es uno que probablemente a voz de pronto no se suele caer, sino evidentemente por todo lo que nos permite poder tomar mejores decisiones y de esa manera reducir los costes. Y ya simplemente por dar también una serie de beneficios de un modo más global, en el caso anterior estábamos hablando más en el sector industrial, pues bueno, evidentemente todo esto lo que nos permite es anticiparse a los problemas y poder optimizar los procesos, agilizar toda la parte de diagnóstico y mantenimiento, testear, como hablábamos, situaciones que no hayan pasado para poder saber qué pasaría y de esa manera tomar decisiones mucho más acertadas, y sobre todo al final trabajar con entornos inteligentes y digitalizados que nos van a permitir seguir escalando y seguir avanzando en esta línea que sin duda se está poniendo de manifiesto que es la que al final nos permite tener un control mucho mayor. Y todo al final se reduce en tener unos procesos mucho más ágiles en los que podemos optimizar los recursos y reducir los costes. Termino yo ya por aquí mi parte y ya le doy paso a Jacinto. Voy a dejar de compartir porque, si no me equivoco, creo que compartirá él, y él va a seguir poniendo el foco sobre todo en la importancia de los datos. Está silenciado, Jacinto, no sé si lo sabes, ¿vale? Ahora sí, ¿verdad? Sí, perfecto, estupendamente. A ver, estáis viendo la presentación, ¿verdad? La vemos.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Clara. La verdad es que es súper interesante lo que acabas de contar y me abre, no sé cómo decirlo, pero me abre el apetito, ¿no? Porque al final yo me dedico a la parte de los datos, un poco a todo tipo de datos, aunque la verdad es que sí que en mi trabajo como consultor he trabajado más con datos de carácter industrial y solo veo oportunidades y proyectos chulísimos y cosas que me encantaría hacer, ¿no? Porque soy consciente de la cantidad de información que generan todos este tipo de actividades y de proyectos y todo lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Lo que me gustaría en lo que queda de tiempo, aparte de presentar el programa, por supuesto, es transmitiros la filosofía en la que se basa en BIT. Transmitiros qué tipo de conocimiento es el que tenemos nosotros y el que estamos enseñando a profesionales día tras día tras día, ¿no? Y es un conocimiento centrado en el dato. Nosotros somos una escuela especializada en todo lo que tiene que ver con el ecosistema de los datos y pues eso abarca temas muy, muy diferentes, ¿no? Desde la extracción y la parte de la manipulación más técnica de los datos a temas muy estratégicos como son la toma de decisiones, el cambio de mentalidad de las empresas, de los ejecutivos, de los trabajadores. Estamos tratando inteligencia artificial, modelos, datos, desde los recursos humanos a la ingeniería, a absolutamente todo. Bueno, esto es un cambio que en Industria 4.0 es muy importante, pero también es en el resto del mundo y en el resto de actividades. Y al final, de lo que estamos hablando es de generar una gran cantidad de información. Eso es la digitalización, lo que hace es generar muchísima información, mucha más información en los años que vienen que toda la que hemos generado la humanidad en toda nuestra historia. Y esa información hay que hacer algo con ella, ¿vale? Esa información de por sí, lo que tiene es que no tiene valor. El valor se lo damos accionándola mediante desarrollos técnicos que la puedan procesar y la puedan convertir y la puedan llevar al resto de las personas que la tienen que ver, analítica que la transforma y la modela y la lleva del dato que todo el mundo puede ver como una tabla, una lista, todas esas hojas de Excel interminables, esas bases de datos, las convertimos en modelos que nos ayudan a tomar decisiones, que a veces pueden tomar decisiones por sí mismos y esas decisiones, esa transformación que hacemos de la realidad en torno a los datos es lo que genera ese valor que todos vamos buscando. En la industria 4.0 es muy, 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 muy importante la fase del inicio, cómo la industria y cómo las nuevas tecnologías nos ayudan a generar todos esos datos, pero también la fase final, cómo la tecnología que tenemos implantada nos ayuda a evolucionar nuestros proyectos a esos proyectos de valor añadido, esos proyectos de transformación que nos comentaba al principio, Emilio, ¿no? O sea, no es hacerlo de siempre, es hacer una cosa completamente nueva gracias a esa transformación. Ese cambio de mindset, que tenemos ese cambio de manera de pensar, básicamente se basa en aumentar nuestra intuición de toda la vida, de nuestras ideas, nuestras decisiones, que siempre han sido un poco pues, basadas en esa corazonada o en esa experiencia, con toda esta información, todos estos modelos, toda esta tecnología que tenemos ahora mismo disponible. Y la pregunta es, ¿cómo transformamos nuestra intuición, nuestras ideas en hipótesis y cómo somos capaces de valorar todo esto? Pues, por suerte, aunque sea un campo en constante expansión y que estemos viviendo ahora esa transformación, está bastante arreglado y a día de hoy ya podemos analizar el estado de madurez que tienen las empresas y las distintas metodologías o herramientas o técnicas que vamos a poder aplicar para hacer esa transformación de los datos. Y aquí probablemente a nivel comercial le podáis poner a cada una de estas burbujas nombres completamente distintos. No estamos hablando de toda la parte de que las empresas generen datos, toda la sensórica, todas las métricas, todas estas nuevas tecnologías, generamos una gran cantidad de información. Esa información hay que tratarla, hay que entenderla, no vale hacerlo de cualquier manera porque si no lo gobernamos correctamente, si no aplicamos las políticas correctas, es algo que se nos va a ir totalmente de las manos. Y luego ya entra el factor humano, ya entran las herramientas de analítica, de reporting, y que no son solamente hacer gráficas, es hacer gráficas que transmitan, es contar historias a través de los datos, ser capaz de validar las hipótesis y las ideas que tenemos. Lo que queremos transmitir es cómo podemos comunicar toda esa cantidad de información de manera efectiva. Y por último, las tres bolas que podéis ver a la derecha, la parte más moderna de la analítica de datos, analítica avanzada, como la inteligencia artificial, como lo que llamamos aprendizaje automático, aprendizaje profundo,
convierte los datos realmente en algo cognitivo, en algo mucho más potente, ¿no? Cómo podemos tomar decisiones automatizadas, decirnos qué va a ocurrir, predecir el futuro, darnos una intuición o darnos una aproximación de cuál puede ser el mejor, la mejor acción, siempre, por supuesto, asistiendo, como toda la tecnología que hemos visto, a los procesos industriales y a los procesos de toma de decisiones de los profesionales. Y esto es un poco lo que podemos hacer con una gran cantidad de información que hay que saber de dónde viene y cómo lo vamos a tratar. Y esto es un poco nuestra aportación también a la industria 4.0 por parte de la inteligencia del dato. ¿Cómo podemos tratar la información que ya tenemos o cómo podemos aumentar esa información productiva, informacional, con las que las empresas llevamos trabajando ya varias décadas y cómo estas nuevas tecnologías disruptivas, el cloud, Internet, las aplicaciones, los sensores, el hecho de poder tomar datos de absolutamente todo, pues hace que esto sea exponencial y que sea completamente necesario esta aproximación a la toma de decisiones y al tratamiento de datos. Por sumarizar un poco, yo creo que tenemos distintos bloques que van a ser bloques que vamos a poder ver en el programa. Igual que Clara nos ha ido comentando las distintas tecnologías disruptivas que iban tomando parte en ese proyecto, pues nosotros vamos a añadir unas cuantas más que ya se han mencionado, pero especialmente la parte de Big Data y Cloud, porque es completamente transversal a la captura, al manejo de esa información, pero también a partes muy importantes de la analítica de datos, y vamos a aportar la ciencia de los datos que nos va a permitir hacer esa transformación de conocimiento y la inteligencia artificial, conocida como el Machine Learning, el Deep Learning, aprendizaje automático, que nos va a permitir transformar esos datos en valor a través de algoritmos, modelos y técnicas que a priori pueden parecer muy confusas, muy complejas, pero que os puedo asegurar que en muy poquito tiempo se convierten en algo totalmente normal, en algo totalmente cómodo de usar, algo con lo que te vas a integrar en tu forma de pensar, en tu forma de trabajar y que se convierte en una herramienta fundamental. Esto es lo que llevamos haciendo en MBIT School desde hace ya muchos años, desde nuestra fundación, con programas formativos especializados únicamente en el dato. Y somos una escuela técnica. Somos una escuela técnica, no una escuela de negocios. Somos una escuela que enseña y crea profesionales que son capaces de ejecutar todo esto. Igual que IDEA, que ya nos han demostrado su capacidad de ejecución, nosotros como escuela lo que queremos crear son este tipo de perfiles que de verdad puedan transformar la realidad de las empresas. Y es un poco a lo que nos dedicamos. Llevamos más de 15 años trabajando en distintos programas, en distintas verticales. Ahora iniciamos esta andadura con IDEA en el sector de la industria, que yo creo que es fundamental que lo sectoricemos y lo llevemos a este punto tan específico. Nuestros profesores no son solamente docentes, casi todos nuestros profesores son investigadores o emprendedores o tienen un cargo de mucha responsabilidad en una empresa. Con el claustro que se nos une de IDEA aumentamos nuestro claustro de profesores en el área de Industria 4.0 a todas estas tecnologías que nos han comentado. Y bueno, pues la escuela es algo más allá, ¿no? Es una experiencia formativa que te prepara para el futuro. A día de hoy todo esto que estamos contando es una posibilidad de innovación y de crecimiento para las empresas, pero también a nivel personal, a nivel de crecimiento personal para cualquiera que quiera modificar su carrera, cambiar el rumbo de su carrera o especializarla a estas nuevas tecnologías. Estamos completamente orgullosos de personas que han venido a la escuela y que han acabado haciendo una cosa completamente distinta o que han acabado consiguiendo ese trabajo que muchas veces no pensaban que iban a conseguir. Personas que al principio les preocupaba la parte técnica de los proyectos y han acabado siendo auténticos gurús de su campo. Vamos, yo creo que en Industria 4.0 y en temas de inteligencia artificial, a día de hoy podemos estar muy, muy convencidos del potencial que tiene el mercado laboral y en el mercado de negocio. Nuestra formación es una formación completamente práctica. Como digo, es una formación de ejecutar, es una formación de trabajar, de probar, de experimentar. Va a ser siempre un viaje experiencial. Vamos a transmitir los conocimientos prácticos, van a ser siempre talleres, van a ser siempre una propuesta en la que siempre te lleves algo que puedas aplicar en tu trabajo o en tu profesión. Y bueno, vamos a ir ofreciéndolo pues mediante una metodología muy, muy, muy testada durante todos nuestros años, ya digo, en formaciones bastante complejas. Disponemos
de herramientas de última generación para guiar el aprendizaje. Tenemos un campus virtual totalmente virtualizado, todas las sesiones se graban, se pueden revisualizar, los profesores pueden interactuar a tiempo real con los alumnos. Es una formación con un entorno totalmente moderno. Y esto nos lo avala, pues no solamente lo que yo estoy diciendo, sino todos los clientes que hemos tenido y todas las empresas con las que seguimos trabajando, en las que trabajan nuestros alumnos y que confían en Enbit para formar a sus equipos y para contratar a ese talento que es tan necesario a día de hoy. Y además también me gustaría deciros que si elegís este camino de formación, no es simplemente un máster con unas horas acotadas, entraréis a formar parte de la familia Enbit, de la que IDEA ya es parte, y por supuesto tendréis acceso a todo el material complementario que damos en la escuela, a el Club Alumni, que es un foro de comunicación con gente súper especial y muy bien posicionada. Podréis conocer experiencias de todos nuestros alumnos, podréis conocer hacia dónde han ido, cuál ha sido su etapa de transformación. Tendréis también posibilidad de acceder a todo el material de charlas, webinars de expertos y demás que iremos generando, ahora también centrado en el mundo de la industria 4.0 para acompañar a este programa. Y ya, sin extenderme mucho más, me gustaría comentar en sí la formación que os estamos presentando. Creo que con las oportunidades que hemos ido planteando desde los 3 bloques que hemos comentado hoy, creo que queda bastante claro la importancia de que hayamos diseñado, ¿no?, la motivación de diseñar este programa entre IDEA y Enbit. Y simplemente pues contaros un poco el esquema de la formación, ¿vale? La formación va a tener 3 bloques. Un primer bloque más dirigido al emprendimiento, a poder absorber toda esta capa de tecnología, toda esta capa de qué se puede hacer con ello y desde el primer momento ir ideando todo lo que podemos hacer. Y luego 2 bloques tecnológicos. Un bloque tecnológico muy orientado al gemelo digital, en el que, si me permites, Clara, comento mi parte y luego paso a la tuya, en el que está entroncada la parte del dato, como veis en la parte central, porque es muy narrativo. Tendremos toda la parte de modelado, adquisición de datos, todas las tecnologías que nos van a permitir acceder a esa información. Luego una parte muy importante de qué hacer con esa información. Aprenderemos a manipular esos datos con herramientas low code muy productivas, como las que ha comentado Clara, muy visuales, todas muy fáciles de aplicar. Yo creo que son técnicas que te puedes llevar al día siguiente al trabajo y empezar a enseñarle a todo el mundo y empezar a probar con ellas. Y veremos luego también el retorno de todos esos datos y esos modelos a la industria y a los proyectos, ¿no? Como el dato tiene ese ciclo end-to-end. Y luego al final tendremos un bloque específico de derivadas tecnológicas que dejo a Clara que explique, que es la experta en este campo. Bueno, simplemente apuntar eso, Jacinto, yo creo que ya lo está explicando todo genial. Apuntar que, como comentaba al principio, el gemelo digital es uno de los proyectos que engloba y que integra muchísimos habilitadores digitales y que además deja de relevancia cómo se puede integrar con la importancia del dato para desarrollar aplicaciones concretas. Es por eso que uno de los bloques es este del gemelo digital, en el que llevamos un recorrido coherente en el que avanza el proyecto, como hemos visto en los vídeos, a partir de esa creación de la nube de puntos, del modelado BIM, en el que ya empezamos a tratar con los datos internos de las instalaciones para después combinar todo ese potencial de los datos internos con los datos de operación y mantenimiento y a partir de ahí explotarlos con toda nuestra experiencia que tenemos como IDEA y con todo el conocimiento que Enbit tiene como escuela. Y por tanto después también tenemos otro bloque que conlleva otras de las vertientes de los habilitadores digitales de la industria 4.0, como sería las realidades inmersivas, donde están englobadas tanto la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, para ver cómo nos permiten también en un entorno de industria 4.0 pues tener más proyectos que sean mucho más eficientes, y después también tener la fabricación aditiva y ver cómo además se puede combinar tanto la realidad inmersiva y la fabricación aditiva con todo lo que anteriormente vamos desarrollando. De esta manera lo que hacemos es tener unos contenidos que van desde un principio a un fin de manera muy coherente, que al final se cierra con ese bloque de derivadas tecnológicas y en el que se ve pues, que básicamente todo está integrado y que todo puede ser conectado para utilizar todo el potencial que nos aporta la industria 4.0.
Hay una última guinda del programa, que es el proyecto Fin de Máster, que no está justo al final, sí que es el cierre del programa, pero se irá ejecutando hacia la mitad, cuando ya se puedan tener soltura con las herramientas, en los que, para demostrar que efectivamente este es un programa técnico en el que se aprende a ejecutar todo este tipo de tecnologías, pues se resolverá un caso práctico, real, bien a propuesta del alumno, a propuesta por nuestra parte o por parte de IDEA, con datos reales y con ejemplos reales que se tengan que resolver con estas tecnologías, que también sirva como portfolio y como prueba de superación para todos los que queráis introduciros en este proyecto. Espera un segundo que se vaya la pantalla. Aquí, ¿me veis, verdad? Sí, te vemos, Jacinto. Un segundo. Ay, perdonadme. No pasa nada. Ahí estoy. Bueno, simplemente para terminar, dar unos datos del programa, datos de duración, de inicio, que podéis consultar con nosotros cuando queráis, aparte de las dudas técnicas del webinar, aunque ahora dejaremos un turno de preguntas. Os animo a contactar con Envid si no lo hemos hecho ya o si no lo habéis hecho ya. Debajo de la presentación veis que tenemos los datos de contacto de nuestro compañero José Ruiz, que es el director de admisiones. Lo podéis llamar por teléfono, podéis mandar un email. Preguntad todo lo que os surja sobre el máster, no os quedéis con ninguna duda. Y si necesitáis que os asesoremos o queréis tener una conversación con alguno de nosotros, por supuesto, sentidos libres de solicitarlo y sin problema os llamaremos y veremos si el programa se encaja de verdad con lo que necesitáis. Por mi parte ya estaría todo. No sé si Clara, Emilio, queréis añadir algo más, algo de cierre del webinar antes de pasar a las preguntas. Bueno, yo si queréis, simplemente por hacer un cierre, creo que la combinación entre lo que hemos dicho, el dato y la parte de la industria, es decir, todas las herramientas digitales, pues es el futuro, ¿vale? Es decir, que al final, hoy en el presente, yo creo que estamos haciendo lo que es el conocimiento de todas las herramientas, pero que cada vez el cliente nos demanda esa conexión entre el dato y la industria, es decir, tiene que ir paralelo. Y al final la formación se nota, al final el conocer, y yo creo que al final una aplicación práctica real de lo que se está haciendo, pues al final el crecimiento personal y el crecimiento de la empresa van paralelo. Y eso yo creo que es muy necesario, bueno, en la fecha de hoy y en la fecha futura. Y como he dicho antes, animo a todo el mundo a que se apunte al máster. Yo creo que se va a disfrutar, va a divertirse, va a conocer cosas nuevas, va a conocer un caso real. Tenemos clientes que son, bueno, son una maravilla, es decir, porque ponemos el caso de ejemplo Ivo, porque para nosotros es un caso real de la implementación de un gemelo digital, porque es verdad que se puede ver, que está utilizándolo, y es un caso real, no estamos hablando de una diapositiva donde hemos hecho una composición y que muchas veces la gente pues tiene cierta poco reacio, ¿no?, al concepto de Industria 4.0, es un caso real. Incluso intentaremos que los alumnos puedan ir a visitarlo y que le puedan explicar al cliente de primera mano qué beneficios tiene, que están haciendo y qué tienen pensamiento de aplicar, porque no han parado aquí, ¿eh? Es decir, esto es el principio de todo lo que se puede hacer. Y bueno, y al final, el ejemplo de idea, una empresa que muchas veces nos parece una locura, puede empezar con una sola persona. Y empecé en mi cochera particular, que era el comedor de mi casa, con un ordenador, con un sueño, con una idea, que ha ido cambiando durante el tiempo y que al final hay que subirse a la digitalización. Y cuando la gente me llamaba loco porque iba a hacer algo que todo el mundo conocía, que era la ingeniería, pues yo le dije que iba a hacer una ingeniería de algo de forma diferente. Y la forma diferente ha sido la digitalización. Y 12 años después, pues orgulloso de tener un equipo fantástico de técnicos, personas digitales y creciendo hasta la cifra de superar las 200.000 personas. De luego para estar orgulloso, Emilio. Sí. Un equipazo. Nada, si os parece, yo creo que podemos abrir el turno de preguntas. Si podéis, hay un botoncito en Zoom para levantar la mano si queréis intervenir de viva voz, y si no, tenéis el chat para poder poner las preguntas que queráis. Podéis escribirlas en el chat público o podéis clicar en mi usuario y preguntarme en privado si queréis lo que queráis. Bueno, voy a lanzar yo una que han dejado por el chat antes. Alguien ha preguntado
si el programa, cuáles son los requerimientos técnicos de los aspirantes, los alumnos. Si es un programa que requiere algún tipo de formación previa específica, si tiene una complejidad técnica muy alta. Si queréis, dejo que lo comentéis primero, Clara, por vuestra parte, qué requisitos creéis que son fundamentales para la parte tecnológica y luego comento yo la nuestra. Perfecto. Bueno, o sea, en un principio quizá el perfil que a priori es más idóneo es ingeniero, una persona de ingeniería industrial, ¿no? Que quiera acercarse a todo el mundo de la digitalización. Pero bueno, muchos de los que hemos estudiado en ingeniería, por ejemplo, sabemos que al final lo que te está dando una base sólida te permite implementar conceptos en distintos sectores y de hecho, por ejemplo, nosotros en IDEA, y como en mi caso no soy ingeniera industrial y estoy familiarizada con todo el entorno. En este sentido, yo creo que cualquier perfil relativamente técnico que quiera acercarse a todo el mundo de la digitalización de una manera aplicada y de una manera concreta, tiene cabida en esta formación, puesto que al final aquí lo que estamos haciendo es intentar formar a esos profesionales que darán respuesta en un futuro. Respecto también a los requerimientos más allá del perfil, a la complejidad, o sea, por nuestra parte, como digo, la idea es tener unos contenidos que sean aplicados, por supuesto acercarnos para que aquellos perfiles pues, que estén trabajando de manera paralela o que puedan estar formándose en otros ámbitos que que puedan hacerlo y que puedan llevarlo a cabo con cierta garantía. Y por supuesto pues dedicará dedicación y dedicará el esfuerzo que tendrá, pero que por nuestra parte y como docentes lo que vamos a querer es acompañar a que todo eso sea posible y a enriquecer por el camino, en ningún caso a hacerlo difícil o a hacerlo imposible, o sea, para nada. Nada, por la parte de análisis de datos tampoco es no hay unos requisitos técnicos, más allá de casi más curiosidad y ganas de aprender la parte de datos. Pues cualquiera que haya tenido cierto contacto con la información en el pasado, que hayáis estado trabajando en proyectos de cualquier tipo, que tengáis ese tipo de formación, no hay unos requerimientos software ni técnicos, todo van a ser herramientas de productividad, muy accesibles, muy fáciles de utilizar y muy visuales en todo momento. Entonces, es un máster muy accesible. Como digo, yo creo que son más las ganas que cualquier prerequisito. No sé si tenéis alguna pregunta más que ha ido surgiendo. Había una pregunta en el chat también antes sobre las salidas profesionales específicas del máster. Sí que es cierto que hemos comentado muchas tecnologías, pero yo creo que a día de hoy debe tener alguna salida, tienen salidas claras, ¿no? Más allá de un proyecto de ingeniería global. Claro, o sea, al final lo que aquí buscamos yo creo que es dar esas capacidades pues a un perfil que luego esté trabajando con proyectos de I+D en un ámbito tecnológico, en un ámbito industrial, a futuros responsables de departamentos de transformación digital y al final eso, aportar una perspectiva global capaz de entender las peculiaridades que tiene la industria 4.0 en un sector aplicado y a partir de ahí lo que sabemos es que las posibilidades son amplias y sobre todo una vez que te formas en el campo de los datos y con aplicaciones concretas, se expande completamente las vertientes de aplicación. Sí, efectivamente. En la analítica de datos se puede especializar todo lo que quieras y es cierto que cuando empiezas a tener experiencia en una vertical concreta, pues sueles tender a hacer más proyectos con ese tipo de datos, pero la mayor parte de analistas de datos hay mucha gente que va cambiando de tipo de proyecto y que va aprovechando esas habilidades para el día a día y para cualquier reto que se le pueda poner por delante. O sea que yo creo que es muy, muy, muy aplicable y muy transversal también. Totalmente. ¿Alguna última pregunta antes de cerrar el webinar? Nos preguntan si una vez finalizado el máster existe una bolsa de trabajo o proyectos de inserción laboral. Yo aquí sí comento primero que Envit School tiene una bolsa de trabajo que hacemos extensiva a todos nuestros alumnos y obviamente conforme adquirimos nuevas competencias y tenemos este tipo de programas, pues ofertamos directamente el portfolio del programa como posibles
como el portfolio de nuestros alumnos, y todos nuestros contactos corporate y todos nuestros clientes nos suelen requerir perfiles profesionales de manera continuada. Y la verdad es que la empleabilidad es muy, muy alta, muy cercana al 100%, y un porcentaje alto directa de la bolsa de empleo de la escuela. Comentar también que, bueno, al final nosotros somos una empresa en la que de hecho tenemos una tendencia creciente, que vamos sumando gente pues prácticamente cada año. Los proyectos fin de máster y muchas de las aplicaciones que surjan van a nacer de necesidades concretas que nosotros tengamos, y en ese sentido, por supuesto, existe cierta tendencia en que si un proyecto de fin de máster tiene un interés, va a haber una puerta con un contacto evidente, puesto que la mayoría de docentes por parte de IDEA trabajamos allí, pues de continuar ese proyecto. No sé bien en qué formato, eso por supuesto habría que verlo en cada uno de los casos, pero como digo, al final es tener una cercanía prácticamente completa desde la empresa de nosotros como IDEA, como alumnos, que va a facilitar una comunicación mucho más estrecha. Desde luego un lujo hacer ese tipo de proyecto final. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna cosilla más? Que no os quedéis con ninguna duda, ahora que nos tenéis por aquí. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros nuevamente vuestra presencia en el webinar, vuestra confianza y sobre todo los que hayáis quedado hasta el final, especialmente. Y nada, insistiros en que nos llaméis, que pidáis información, que os acerquéis, que os volveremos a contar y estudiar vuestro caso concretamente, y yo creo que lo vais a disfrutar mucho, como ha dicho Emilio, vais a divertir. O sea, este tipo de programas te divierten y te motivan muchísimo. O sea que yo también os animo a apuntaros al máster. Pues nada, muchas gracias de nuevo, y con esto cerramos el webinar. Muchas gracias, Clara, gracias, Emilio, por participar, y nada, nos vemos en la inauguración del máster. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.